Lo primero es realizar por única vez la configuración del servicio. Se debe seleccionar el tipo de empleador, al cual se asocia el plan de aportes y contribuciones con los porcentajes correspondientes a pagar. Se indican, además, código de actividad, obra social, zona geográfica y demás datos que serán asignados automáticamente con el alta de cada legajo. Estos parámetros permitirán determinar nominativamente las liquidaciones de haberes, ingresar aportes y contribuciones, confeccionando luego las declaraciones juradas con destino a los distintos subsistemas de la Seguridad Social. También se definen los datos para la impresión de recibos y libros sueldos, pudiendo trabajar con múltiples formatos, estandarizados, personalizados o bien imprimir sobre formularios preimpresos. Se incluye, entre otros, el formato de impresión sobre libros de sueldos para la provincia de Buenos Aires, según la Resolución General 20.310. El usuario cuenta con la posibilidad de agregar una imagen o logo, así como también una firma digital, que serán incluidos en los diseños de impresión personalizados. Seguidamente, es necesario dar de alta los domicilios de explotación y pago que fueran registrados. Catedral cuenta con una extensa base de modelos de convenios colectivos de trabajo de actualización periódica. Se deben importar por única vez y estarán disponibles para todos los clientes del estudio. Se podrán realizar acciones sobre los mismos tales como duplicar, modificar, exportar, importar o eliminar de ser necesario. Cada modelo de convenio tendrá asociadas las categorías asignadas en el mismo, una tabla de conceptos que determinan el cálculo de las remuneraciones y un formato que permite informar las liquidaciones en aplicativos relacionados a la seguridad social. La solapa planillas del usuario es utilizada para configurar informes y estadísticas relacionadas a las liquidaciones efectuadas. Desde otros formatos de exportación, se establecen parámetros para la generación de archivos que permiten informar las remuneraciones a otros aplicativos, como por ejemplo las páginas de sindicatos. La última solapa posibilita actualizar los básicos y otros valores establecidos en las categorías de cada convenio en forma masiva y automática. El sistema presenta un apartado o tabla con los tipos de liquidaciones normales y habituales que pudieran utilizarse para calcular las remuneraciones de cada periodo. En caso de ser necesario, el usuario podrá definir o incluir nuevos registros. Desde el submenú Empleados se dan de alta los legajos correspondientes al personal afectado a las liquidaciones. Dentro de la ficha de carga encontramos diversas solapas, entre las cuales podemos destacar la solapa personales, donde se informarán los datos generales del empleado, la solapa liquidación, donde se asocia el convenio y la categoría del empleado y donde es posible personalizar, entre otros datos, el monto del sueldo básico, las horas de jornada laboral y fecha reconocida para el cálculo de antigüedad. La solapa conceptos individuales permite asociar y personalizar conceptos por empleado, tales como adicionales, embargos y otros. La solapa SICOS define la situación actual del empleado con respecto a características propias de la seguridad social. Catedral permite cargar la nómina de empleados en forma rápida a través de una plantilla modelo. La misma se encuentra disponible con la instalación del sistema. Luego de completada cada planilla, se podrá realizar el proceso de importación por empresa.
Desde el menú Movimientos se realizará el proceso de cálculo de las remuneraciones. El primer paso es dar de alta al periodo mes. Seguidamente se incluirán los tipos de liquidaciones a calcular. Es posible informar novedades del periodo para cada empleado de forma manual o desde archivo externo. Esto último con previa configuración de formatos. Desde el submenú Calcular se efectuará el cálculo de remuneraciones, donde se debe indicar el periodo y tipo de liquidaciones asociadas. Luego, los empleados a procesar. En el siguiente cuadro se podrán agregar las novedades individuales si la liquidación así fue definida, o bien observar aquellas que fueron incorporadas anticipadamente. Seguidamente, se podrán observar los resultados de las liquidaciones efectuadas. Luego de guardar los resultados, es posible imprimir un informe resumen de las liquidaciones, imprimir los recibos de sueldos, efectuar reliquidaciones ajustando cantidades o valores informados, generar el cálculo para otros tipos de liquidaciones, liquidar otros periodos. Catedral permite administrar, gestionar y calcular de forma automática la retención de impuestos a las ganancias de cuarta categoría, ganancias del trabajo personal en relación de dependencia. Cada modelo de convenio contiene los conceptos que determinarán la retención o reintegro del impuesto según corresponda para cada periodo y tipo de liquidación. Desde el submenú Saldos anteriores, se realiza la carga de saldos acumulados de ingresos, deducciones generales y retenciones a un periodo determinado. Se podrán cargar los ingresos y deducciones generales de los periodos anteriores o directamente los acumulados al periodo indicado. El submenú Carga de novedades permite la carga de novedades previo al cálculo de la liquidación. Se informan aquí las novedades ajenas a la liquidación de haberes correspondientes al periodo indicado por liquidar. Por ejemplo, deducciones generales, ingresos y deducciones de otros empleadores.
Desde el submenú Liquidaciones, se genera el formulario donde se podrá visualizar e imprimir el detalle o resumen de cada liquidación de ganancias, conceptos abonados, deducciones generales y deducciones generales provenientes de rentas de cuarta categoría. El menú Declaración Jurada Anual Resolución General 3839 permitirá emitir e imprimir la declaración jurada anual del impuesto de rentas de cuarta categoría. El menú Otros procesos abarca procedimientos que corresponden a funciones de baja periodicidad y posteriores al cálculo de las remuneraciones. El cierre de periodo impide al usuario realizar modificaciones en las liquidaciones generadas. Sin embargo, es posible anular dicho cierre para volver a trabajar con liquidaciones anteriores. También es necesario realizar previamente el cierre de periodos a efecto de poder llevar a cabo los procesos de exportación de archivos. Catedral permite informar el pago de remuneraciones a entidades bancarias a través del ítem Pago automático de haberes, con previa configuración o alta de formatos correspondientes. Desde el submenú Fiscal se podrán informar las remuneraciones en los aplicativos relacionados a la Seguridad Social y aplicaciones externas mediante archivos con formato definido. Desde el menú Consultas e informes se podrán gestionar, exportar en varios formatos e imprimir formularios legales y otros informes relacionados a las remuneraciones liquidadas. También se podrán obtener estadísticas y resultados por periodos, liquidaciones o empleados. Terminadas las liquidaciones y cerrados los periodos, es posible reimprimir los recibos de sueldos, rotular hojas móviles, es decir, imprimir solo la cabecera del libro de sueldos con el número de folio para su posterior sellado en la Secretaría de Trabajo correspondiente. Emitir e imprimir el libro de sueldos, obtener información agrupada a través de las planillas del usuario,
listar legajos y datos adicionales de cada empleado y obtener resultados de importes entre periodos por empresa, por empleados o por tipo de liquidación.